Investigando nuevos temas para el canal, hallé un dato bomba sobre Kurt Cobain que me voló la cabeza, así que no podía dejar de mostrárselos aquí en el canal. Resulta que revisando el libro Cobain Unseen de Charles R. Cross, publicado en el año 2008 y que es otro libro dedicado a Kurt, pero desde una perspectiva más íntima de la estrella de rock, donde se incluyen fotos e información no publicada antes, en la página 147 hallé una imagen de una carta escrita a mano por el propio Kurt para Chris Novoselic. Claro, la carta nunca fue enviada. Sin embargo, lo que ahí se dice realmente te pone la piel de gallina. La carta presumiblemente fue escrita aproximadamente en el mes de marzo de 1994, y si ponemos esto en contexto, para ese tiempo el clima emocional que vivían Kurt como todo su círculo, tanto familiar como laboral, no era el más óptimo, pues aparte de los problemas fuertes que tenía Cobain con sus adicciones, la relación con sus compañeros de banda, Chris Novoselic y Dave Grohl, estaba muy deteriorada, tanto así que Nirvana tuvo que parar su actividad para terminar tomándose unas vacaciones forzadas en ese momento. Ahora, continuando con el tema, veamos qué dice la carta y dejemos que Kurt nos cuente lo que sentía y así poder enterarnos qué es lo que él necesitaba que Chris y Dave supieran de esta densa etapa que estaba atravesando Cobain. Chris, hace mucho tiempo todo importaba y ahora ya no. Hiciste mucho por mí, a veces, y la mayor parte del tiempo has hecho menos que nada. Por ahora, Nirvana es una vergüenza. Mi alma no puede soportarlo. Mi cuerpo no puede tampoco. Voy a empezar otra banda. En realidad voy a mantener Nirvana, pero con otras personas. He intentado decírtelo un par de veces, pero estás demasiado borracho, jodido, crítico y en negación, ni siquiera para oírme. Así que seré franco. Se acabó. Siempre serás rico y te lo mereces por todo el tiempo que destinaste a la banda, pero hasta ahí llega la cosa. Durante años tuve que callarme y escuchar tus opiniones sobre mis canciones, mis ideas, mi banda. No me pusieron aquí para complacerte a ti, ni a Buzz, ni al puto Calvin Johnson. He aprendido a odiar la idea de esta banda contigo y con Dave. Obviamente, ustedes llamarán a sus abogados con su avaricia, pero se acabó. He hablado con nuestros abogados y managers. Es mi banda y por muy difícil que sea, tengo que hacerlo. No echarás de menos mi costra pestosa ni mi orina de anciano. Declaro oficialmente por última vez que estás despedido. Dave está despedido y yo me despido de esta pesadilla para empezar de nuevo con otros. Nota. Los nombres que se mencionan en la carta hacen referencia a Buzz Osborne, guitarrista y cantante de la banda Melvins, y a Calvin Johnson, propietario del sello discográfico Sub Pop. Como podemos darnos cuenta, la carta deja en evidencia a un Kurt harto, molesto y decidido a dar por finalizada la banda Nirvana, al menos junto a Chris y Dave, y queda claro adicionalmente que las diferencias entre ellos hasta parecían irreconciliables, pues incluso se mencionan a abogados y acciones legales de por medio. Sin embargo, si bien el documento parece real, pues la caligrafía indiscutiblemente se parece a la de Kurt, y de hecho, esta carta forma parte de un libro escrito por el propio biógrafo oficial de Kurt. Me encantaría abrir un debate entre los fans de Nirvana por este tema y que me den sus opiniones. ¿Crees tú que realmente eso era lo que quería Kurt en ese momento? ¿O simplemente era una etapa mala en su vida y de la banda, pero que se solucionaría posteriormente? Menciono esto, pues en más de una ocasión se ha tachado a Charles R. Cross como un periodista pagado por Courtney Love para que él muestre únicamente un lado de la historia de Kurt, pero parcializado hacia Courtney, con el objetivo de mejorar la deteriorada imagen de ella junto a Kurt. Por tanto, ¿crees que esa carta se mostró en el libro como estrategia de Courtney para justificar algunas cosas que quedaron en el aire con la prematura muerte de Kurt? ¿O crees que no fue premeditado y que la carta se mostró inocentemente en el libro? Como viste, esta historia es amarga y nos deja un nudo en la garganta. Sin embargo, si eres un verdadero fan de Nirvana y quieres conocer más datos curiosos del grupo, no te pierdas este video que te dejo aquí. Te vas a sorprender. ¡Y chao!